Bueno, miles vamos y venimos de Paraná a diario. Algunos estamos tomando la prevención de quedarnos para no ir y venir y, digamos, aumentar los riesgos de tráfico del virus, porque finalmente la palabra es tráfico. Ahí había mucha cola, Corio. Sí, bueno, yo me vine anoche precisamente por eso, porque había un anticipo de que iba a haber un operativo, no sé si llamarle pinza, pero era un operativo muy preciso, que uno termina de algún modo celebrando y termina advirtiendo como necesario. De todas maneras, las preguntas que nos hacemos tienen respuesta en manos de la gente que tiene a cargo todos los operativos. Y tiene la gentileza de atendernos Ivana Marcos, que es coordinadora operativa del Centro Norte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Ivana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, ¿cómo estás? Bueno, nada, Bien, a bien, ver. con mucho trabajo. Me imagino, porque a ver, la cuestión pasa por afinar la puntería, ¿no? Ahora, me imagino que les deben estar demandando mucho más. Exactamente, sí. En realidad, si bien se está trabajando desde el momento cero que comenzó la pandemia en reforzar puestos, por supuesto, una vez que la situación se complicó, digamos, en lo que son los límites de la provincia de Santa Fe, al no tener acá en Santa Fe la circulación interna del virus, se tomó la decisión, por supuesto, de reforzar todo lo que son los límites interprovinciales. Todos los límites, por supuesto, con lo que es la provincia de Chaco, Córdoba, Buenos Aires, por supuesto, Entre Ríos. Por eso es que este fin de semana se hizo este operativo especial. Si bien son todos puntos que se están cubriendo 24 horas desde el comienzo, sí se intensificaron los controles, como decís vos. Ujú. En este caso puntual, el del túnel subfluvial, por obvias razones, al haberse complicado tanto la situación de Entre Ríos y puntualmente la de Paraná, nos obligaba a tomar medidas mucho más estrictas en este límite también con la provincia de Entre Ríos. Bueno, y ahora, ¿cuál es el paradigma, digamos? ¿Qué es lo que les pidieron y qué es lo que ustedes están planificando? Porque voy a serte franco, la sensación que hay es de un gran temor respecto a la posibilidad de un cierre. Digamos, el crecimiento de la pandemia en Paraná hace prever que esto puede, digamos, en el imaginario de la gente, no estoy diciendo que eso sea cierto, la posibilidad que efectivamente cierren el paso de Paraná a Santa Fe. Ahí, digamos, ¿cómo vienen trabajando eso? Por ahora no. No, en realidad, a ver, no podríamos cerrar el paso entre Ríos y Santa Fe y tampoco en ningún caso de las otras provincias. Cerrarlo por completo, te diría que es inconstitucional. Uh-huh. Sí, nos hemos puesto mucho más restrictivos y este fin de semana lo que se hizo especialmente es, además de pedir lo que habitualmente se pide, que son todos los permisos, no solo el permiso nacional, sino también el provincial para cualquiera que quiera ingresar a la provincia, lo que se hizo es demorar un poquito más y sí pedir todo lo que sea documentación respaldatoria. Es decir, ¿qué es lo que se está viendo en muchos casos, sobre todo los fines de semana? Uh-huh. En las localidades o las provincias donde están siendo mucho más restrictivos, que por ejemplo no tienen apertura de bares ni lugares de esparcimiento y demás, ¿qué hacen? Se quieren trasladar acá a Santa Fe, donde gozamos de ciertas libertades, pero lo que queremos justamente es conservar esa libertad y para eso tenemos que ser mucho más restrictivos con quienes vienen de afuera, que realmente sean los casos en donde no podemos evitar que pasen porque tienen una vinculación comercial, laboral, digamos, debidamente justificada. Y después sí, desalentar a quienes realmente venían, especialmente los fines de semana, con cuestiones básicamente de esparcimiento o para visitar familiares, cosa que no está permitido de manera interprovincial, digamos. Solamente podríamos aquí dentro de Santa Fe y no más de 30 kilómetros. Entonces, eso es lo que se busca por ahí desalentar. Ahí te hago preguntas sobre números. ¿Tuvieron muchos Sí. muchos retornos desde el control policial Sí. hacia Santa Fe? Sí. Mira, en la provincia, en
en total hubo más de 350 retornos. Y en el caso puntual del túnel subfluvial hubo 24 casos, 19 fueron por justamente falta de documentación respaldatoria para los permisos. Es decir, muchas veces tienen los permisos, por ejemplo, sacan el permiso del cuidado familiar enfermo y después lo que se le pide es que acrediten la existencia de ese familiar con un DNI o con alguna documentación médica y no la tienen. Entonces, en esos casos se los hace retornar inmediatamente y se le impide el ingreso a la provincia. De esos fueron 19 y después hubo 5 casos más que también retornan a Entre Ríos, pero por presentar anomalías en alguno de los test que realiza Salud, porque en ese puesto del túnel estamos trabajando en conjunto, ya hará una semana más o menos, 10 días, empezamos a trabajar en conjunto con ellos, por lo tanto se está haciendo además para todos los que ingresan, bueno, el control de temperatura obligatorio, que ese lo hace Policía de Seguridad Vial, no solo para el conductor, sino para todos los que vienen a bordo del vehículo, y después se seleccionan determinados vehículos que ya el área de salud del 0800 les hace test específicos de anosmia y bueno y las preguntas puntuales del protocolo de salud, y ahí se han detectado 5 alteraciones, por lo cual, 5 alteraciones en el caso de personas que vivían en Entre Ríos. Sí. Y esas personas se las obligó, por supuesto, a retornar porque presentaban alguna sintomatología. Hola, buen día. Gustavo Sánchez Romero es mi nombre. ¿Cómo le va? Sobre este punto, sobre la selección que usted describe, yo pasé esta mañana de Paraná a Santa Fe y la verdad que había un flujo importante de vehículos. Se notaba que había mucho de trabajo porque había muchas combis y esos camioncitos que llevan alimentos. Y la verdad que yo siempre supe que los controles en Santa Fe eran mucho más estrictos que en Paraná, lo cual me parece muy bien. Y hoy había 2 tipos de controles, el policial y el sanitario, era claro. Pero ninguno de los dos me paró nadie. ¿Pero por qué no me paró nadie? Porque evidentemente se había armado tal cantidad de vehículos, era tan larga era la cola que llegaba hasta dentro del túnel subfluvial, que claro, yo entiendo que la policía y no puede formar una cola tan larga, pero yo por ejemplo pasé sin que nadie me controlara, y no lo digo esto ni como para denunciar nada, ni para molestar a nadie, simplemente cómo se podría resolver, porque que se escape un caso, sabemos cómo es la progresión. Bueno, pero ese es el riesgo, digamos. Me imagino que ese es el margen de riesgo, ¿no? Porque no hay operativo perfecto ahí, ¿no? Exacto, Gustavo. Y es muy correcto lo que vos estás diciendo también. A ver, el ideal es controlar absolutamente a todos los que ingresan, pero esta cuestión que vos planteás, se estaba haciendo cola dentro del túnel, es algo que tampoco nos podemos permitir, porque, a ver, es la Policía de Seguridad Vial, también tenemos que cuidar una función primordial nuestra, que es lo que tiene que ver específicamente con la seguridad vial. Las colas dentro del túnel no se pueden permitir ya por una indicación incluso de la gente del ente mismo del túnel, porque si se ocasiona un siniestro dentro del túnel y tenemos una cola de vehículos, se hace mucho más difícil llegar hasta con los vehículos de emergencia para poder intervenir. Por eso tenemos ese límite, eso se va coordinando permanentemente con quien está a cargo del área de control del túnel subfluvial y van regulando lo que se dice el tránsito. En la medida de lo posible, en los horarios donde no es un horario pico de circulación, se controla absolutamente a todos. En horarios en los que se puede complicar un poco más, eso necesariamente se debe ir coordinando con el túnel para no generar un riesgo mayor o igual, digamos, de ocasionar un siniestro. Así que puede pasar que en algunos casos se libere de alguna manera durante unos minutos el tránsito hasta que se normalice y después se retoman los controles. A mí me parece que deberían pedir más compromiso a la Policía de Entre Ríos para que también haya una coordinación de ambos lados y que una vez que, a ver, hoy con un telefonito, con un handy, sabés cómo está el flujo, y que a su vez en Paraná también hagan controles con las pistolitas, miren hacia adentro. No veo el mismo compromiso de un lado y del otro, la verdad. Sí,
Yo no quiero hablar de los controles en Entre Ríos porque no tengo competencia. Sí, coincido un poco con lo que vos decís. El tema es que lógicamente cada provincia lo que hace es controlar el flujo vehicular que ingresa a su provincia. Entonces, la gente de Entre Ríos lo que va a hacer es focalizarse en quienes vienen de Santa Fe, Entre Ríos, así como nosotros nos ponemos puntualmente a controlar los que ingresan a nuestra provincia. Entonces, por ahí, trabajar de manera coordinada, que ellos también controlen del otro lado al flujo que viene hacia acá, es improbable porque es absolutamente lógico eso. A ver, van a controlar a quienes van de Santa Fe o de otra provincia hacia Entre Ríos. ¿Me explico? A mí una sola duda me queda, que me ocurrió a mí, la reconozco como una situación dolorosa y de algún modo confusa, porque vos me imagino que entenderás que digamos que hay reglas ahí borrosas. Por ejemplo, cuando estaban habilitadas las reuniones sociales en las dos ciudades, era muy difícil comprender por qué no nos dejaban pasar de un lado a otro cuando estábamos en el radio de 30 kilómetros. Pero te doy un ejemplo que a mí me parece el más contundente, que tiene un efecto negativo, que es el efecto de que te dejen pasar desde Paraná o desde Santa Fe a Paraná por el túnel y que cuando llegues a Paraná no puedas pasar. Digo, hiciste el gasto del túnel, vas a tener que hacer el gasto de ida y de vuelta. Y digo, ¿por qué autorizan a pasar por el túnel a personas que, ya sé, ahí en el medio está digamos, el límite, pero la pregunta es, ¿por qué no se prevé del lado de Santa Fe que la gente no pase a Paraná? Porque también hay mucha gente que pasa a Paraná y que después, me le pasó a mis viejos, que después no pueden entrar y que les dicen, no, acá no pueden entrar. No hay forma de simplificarlo de modo tal de que se haga todo de un mismo lado, a los efectos de que en todos los sentidos, digamos, haya un control de ingreso y salida para que la gente no pague el túnel. No es tan sencillo. Ya no solo pasa acá en este caso puntual, pasa en todas las fronteras. Mirá, he sabido de casos, por ejemplo, vamos al norte, Florencia, límite con Chaco. Ha pasado que tal vez tenía todos los permisos de la persona, se detecta que tenía anomalías en el test de anosmia, perfecto, no se le permite el ingreso a la provincia, debe pegar la vuelta, tiene que volver a Chaco. Chaco, del otro lado, no le permite el ingreso. La persona queda en el medio, límite entre las dos provincias, al aguardo de los resultados de su hisopado, por ejemplo. Nos ha pasado acá detectar anomalías de gente que vive en Córdoba. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un acompañamiento para que la persona llegue a su lugar de residencia y que el 0800 haga el seguimiento allá, por ejemplo. Y Córdoba, siendo ciudadano cordobés, no le permitió el ingreso a Córdoba. Y tuvo que contenerlo la provincia de Santa Fe. ¿Me explico? Es decir, pasa en todos los puestos fronterizos esto. Y además hay una cuestión que también tenemos recursos humanos limitados, entonces claro, lógicamente no es que sean pocos, pero sí la cantidad de recursos que tenemos ahora, sí, lo lógico es potenciar el control que tenemos hacia lo que ingresa a nuestra provincia, porque no tenemos circulación interna. Entonces, de alguna manera, poner, por ejemplo, otro puesto de salud en dirección hacia Paraná y otro puesto más de policía vial genera realmente una cuestión logística que te bueno, diría pero está Gendarmería ahí en el medio. Está Gendarmería en el medio que hoy no está haciendo nada. Gendarmería hace controles también, no sé con qué frecuencia, sí los he visto, y hacen en dirección hacia Entre Ríos justamente. Así que de alguna manera ahí también hay un filtro. Igualmente lo importante también es estar informados sobre quiénes pueden circular y quiénes no, y no, por ahí el caso de tu papá que vos me decís, probablemente no sabía, le pasó, bueno. No, pero además hay digo, mucha gente que lo hace con la intención de pasar sabiendo que no puede pasar. Te aclaro. Eso es lo que por ahí se busca. Te aclaro que se dio en un contexto en el que uno presumía que se podía, porque era el contexto en el que estaban liberados las dos ciudades a reuniones sociales, digo, y el límite son 30 kilómetros, dice, bueno, che, si estamos a 24, lo que pasa. Claro, ahí había una cuestión jurisdiccional. Claro. Yo me peleé mal con los policías, pero tenían razón. Pero no se puede entre provincias, Claro. Se puede solamente dentro de la provincia y que no superen los 30 kilómetros. ¿Y cuáles son las penas provincias, por más que sea... Perdón, no sé si termine, por favor, el concepto.
No, eso, que puede ser dentro de la misma provincia solamente que no superen los 30 kilómetros. En este caso no supera los 30 kilómetros, pero estamos hablando de dos provincias distintas, por lo tanto se aclara, es una confusión muy común, ha pasado, hubo varios casos de eso. No están permitidas las reuniones sociales entre distintas localidades de distintas ¿Y provincias. cuáles son las penas que hoy están prescriptas para quienes deliberadamente, que ustedes lo deben saber, infringen esta pena, vienen a tomar algún boliche o a visitar a algún pariente y no deberían hacerlo y lo saben? Y eso queda a criterio del fiscal interviniente. Digamos, ante estos casos se llama al fiscal y el fiscal dispone si se hace simplemente un acta de advertencia o si se traslada, como nos ha pasado en estos días en varios de los puestos, en calidad de aprehendido a la persona, digamos, que no haya cumplimentado con estos requisitos, y el fiscal dispone, digamos, cómo proseguir. Pero hay diferentes infracciones previstas por el Código Penal o por el Código Procesal. Ustedes labran el acta, digamos, y la emiten a la fiscalía. Se llama desde el lugar inmediatamente al fiscal y el fiscal les indica cómo proseguir. Ese es el protocolo, digamos, que sigue la Policía de Seguridad Vial. Bueno, la verdad que yo pienso en ustedes y hablo con algunos policías cuando paso el túnel y digo, la verdad que es un laburo tedioso, es un laburo complicado. Hay que tenerles paciencia, hay que tratarlos bien, porque me imagino que deben ser muy maltratados también cuando oponen resistencia al paso. Yo mismo me he comportado de manera iracunda e incorrecta en aquella oportunidad, porque uno se siente impotente, ¿viste? Digo, quiere que los abuelos vean a su nieto, quiere encontrarse con los hermanos, quiere todo lo que nos pasa a todos y que nadie está exceptuado absolutamente de circunstancias limitativas, digamos, de la vieja vida social. Pero ustedes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir y me imagino que es un lugar jodido también. Me imagino que deben tener... Totalmente, sí. No solo para el personal de la vial, sino también para el personal de salud. Además, convengamos que están expuestos a muchos riesgos. La verdad que encima hay muy bajas temperaturas. Sumado a esto que vos decís, en general... hay buena predisposición para los controles, aunque, como vos decís, a ver, el argentino suele exigir controles mientras que no le toquen a otro, ¿no? O sea, claro, hay otro. controles, pero a mí no me controlan. Es un poco la mentalidad que lamentablemente tiene el argentino y el santafesino en particular. Pero en general hay buena aceptación porque se sabe que es un cuidado para todos. El santafesino tiene que estar, tiene que celebrar esa medida, que seamos tan restrictivos, porque es lo que nos va a permitir conservar las libertades que tenemos actualmente, cosa de la que no goza gente de Córdoba, de Chaco, de Entre Ríos, de Buenos Aires, digamos, porque están claramente en otra situación epidemiológica. Así que bueno, es parte de los efectos indeseados por ahí, la gente que se enoja, por ahí cuestionan también las demoras, pero bueno, en la medida de lo que se puede se hace lo más ágil posible, se les brinda las herramientas para que sea ágil. Demoras es inevitable que haya, porque o controlamos bien o pasan rápido, me explico, las dos cosas es bastante imposible. Ahora se les ha entregado incluso unos equipos para que puedan hacer la lectura del código QR. Entonces acceden rápidamente a ver si tienen permisos o no, si son válidos o no. Se trata de agilizar lo más posible, pero bueno, controlar bien de manera efectiva lleva su tiempo, lleva unos minutos. Y van a la última y rápidamente. Vos dijiste recién que es inconstitucional cerrar los pasos provinciales. De todas maneras, en algún momento hubo una restricción muy dura con el norte provincial. No sé qué pasa con la frontera de Córdoba. Sé que hay un lío en Buenos Aires porque se está marcando el límite un poco más acá, pero bueno, esto es una discusión que no viene al caso. Ustedes cumplen indicaciones políticas, pero la pregunta es, en el contexto actual, digamos, ¿cuáles son los puntos más álgidos? ¿El del norte es el más álgido?
No, porque en el norte hay fuertes controles también del otro lado, muy fuertes controles, y la verdad es que el flujo vehicular es mucho más bajo. El punto, te diría, más álgido es justamente General Lagos, la autopista Rosario-Buenos Que ahí Aires. está la discusión si Ahí deberíamos hacerlo 30 kilómetros antes, ¿no? En Wheelwright. sí, está también el puesto en Wheelwright. El tema es que General Lagos tiene digamos, una característica física que lo hace mucho más seguro al control por estar cerca del peaje, y ya la persona, por supuesto, disminuye la velocidad porque está el peaje. Y se lleva también un control más estricto de cuántos vehículos ingresan. En total tenemos en este momento 27 puestos fronterizos. Bien, bien. Bueno, Ivana, gracias por el contacto. Está bueno sacarse estas dudas porque uno todo el tiempo está hablando de los límites, lo que se puede, lo que no se puede. Está bueno que la gente también incorpore este tipo de información a los efectos de asumir. A ver, repitamos esto, la principal responsabilidad no es de la agencia provincial ni de la policía, la principal responsabilidad del ciudadano, que tiene que comportarse responsablemente y no llevar, ni traer, ni correr riesgos. Y eso es una cosa que hay que remarcar siempre. Ustedes en todo caso lo que funcionan es como una especie de reaseguro, pero la seguridad la lleva el ciudadano, si no vivimos en un jardín de infantes y no está bien.